Hola, buenos días, profesor. Buenos días, Santiago. Oye, ¿no le podrías pasar el mensaje? Es que no recuerdo el nombre de la otra chica, que es muy callada. Déjame ver. Es que no tengo su número. Tenemos a Michelle, está Mireya y hay otra niña, pero no recuerdo su nombre. No, yo tampoco me acuerdo, pero, pero sí, más o menos sí sé quién Creo que es es. Samantha, ¿no? Si no me equivoco. No sé si alguien tenga su número. Nosotros tenemos un grupo de matemáticas. A ver, déjeme lo busco ahí y si puedo se lo Por mando. favor, en lo que entran las demás. Buenos días, Mireya. Buenos días, profe. Perdón por cambiarles la jugada, pero no sé qué pasó. La verdad es que ya fue una semana de locos esta y tenía que terminar así. Pero bueno, aquí estamos. Esta va a ser nuestra clave de aquí hasta que terminemos. De hecho, vamos a ocupar un ratito para platicar un evento que vamos a tener. Es un evento pequeñito, pero sí necesitamos ponernos de acuerdo y creo que estamos a buen tiempo de hacerlo. ¿Sale? Sí. Bueno, vamos a esperar a Michelle a ver si se conecta. Y si no, en cuanto Antia nos diga si pudo conectar o mandarle mensaje a la otra compañera, ya ¿A quién, profe? creo que se llama Samantha, si no me equivoco. Samantha. Sí, sí, sí. Es muy callada. ¿No es Fanny? Creo que sí, ¿no? Sí, porque tengo a Michelle, tengo a Antia y tengo a ti, pero me falta una, pues son 4. Sí, es Fanny. Ahorita le envió el mensaje. Por favor, mándale mensaje. Ya independientemente si va a entrar a la clase o no, o sea, ya para poder empezar. Ya también se lo mandé yo, ya lo vio. Ok, perfecto. Entonces no debe tardar o sea, si se va a conectar ya no debe tardar. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Buenos días. Una disculpa porque Zoom me cambia las fechas que ya tenía programado, pero bueno, no importa. Vamos a, vamos a compartir pantalla. Por ahí si ven el video en plataforma, hay un error en el inicio porque dice que es el último tema. No, nos hace falta un tema que ver, entonces no le hagan mucho caso a la primera diapositiva del video. ¿Sale? Entonces voy a compartir pantalla y si no me equivoco tenemos esta. Ok, ok. Prometo que en diciembre me compro computadora, se los prometo, porque ya es demasiado. Bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el tema selecto de lo que, incluso les dejé una tarea, de la demanda y la oferta de dinero y sus ajustes a través de la explicación de las políticas monetarias expansivas y restrictivas. Es uno de los temas más complicados que nosotros tenemos, pero que vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. ¿Por qué es complicado? Bueno, porque dentro de las políticas monetarias, nosotros sabemos que toda la política monetaria tiene que ver con el manejo del dinero, y bueno, del dinero y de la moneda, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que la moneda es un instrumento de cambio. Ándale. Y que por lo tanto, este instrumento de cambio se te convierte en una mercancía y que nosotros lo tenemos que utilizar como medida para poder intercambiar las monedas por los diferentes productos que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, es un poquito complicado porque utiliza tanto a las políticas del dinero, tanto como a las políticas de las mercancías, y se ven en medio inmiscuidos lo que son las personas. Entonces, sí es un trabajo realmente muy complicado el trabajar con las políticas monetarias,
y que estas políticas monetarias le permitan a la ciudadanía, bueno, poder gastar y poder comprar sus diferentes artículos, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de las políticas monetarias, nosotros establecemos que consisten en sacar dinero del sistema. ¿Cuál es el sistema? Lo que es todo el territorio nacional y todos los componentes del mismo. Y una política restrictiva consiste en sacar dinero del sistema, lo cual tiene como consecuencia controlar la inflación. Y este es uno de los elementos que recuerden que hemos ido trabajando. La macroeconomía, en esencia, y prácticamente en cualquiera de sus áreas, trata de manejar, de controlar la inflación. La inflación es el punto central sobre el cual nosotros basamos el éxito o el fracaso de cualquier economía. La inflación te da, por ejemplo, no sé si vieron en la semana que subimos 2 puntos porcentuales en la pobreza del año 2019 a agosto de 2021. Esto quiere decir que más de 4 millones de personas regresó o se instaló ya claramente en lo que es la pobreza, ¿no? Entonces, este es un dato muy duro porque habla de que no hay condiciones propicias para desarrollar los modelos económicos que se habían planteado por este gobierno. Sí es un golpe duro porque, pues, en teoría, el gobierno ha tratado de trabajar en ese sentido para que las cosas mejoren, pero desafortunadamente, como justificación se tendría que decir que la pandemia, bueno, sí, no solamente a México, sino prácticamente a todos los países, los ha llevado a una situación realmente muy, muy complicada en términos de sus economías. Por lo tanto, esa era la preocupación y lo tenemos que enlazar con el aumento del gas. Seguramente por su casa ya bajó un poquito, ¿no? El tanque de gas o el tanque estacionario. Y estos mecanismos, aunque son muy pequeños, sí ayudan en la economía familiar. ¿Por qué? Porque de pagar, no sé, 5 pesos a pagar 4 pesos, ese peso que nos sobra lo podemos invertir para poder comprar otros bienes y servicios. Entonces, básicamente es la idea que nosotros o que las políticas monetarias tienen. Hay momentos en que hay que sacar dinero de todo, digamos que de la sociedad, ¿no? Y esto lo hace a través de los bancos, ¿no? Hay momentos en que, por ejemplo, cuando hay inflación, para que la gente no compre, y si la gente no compra el artículo que es caro, lo inmediatamente que va a hacer el vendedor es bajarle el precio para que no se le quede el bien, siempre y cuando este bien, su vida útil sea muy corta, ¿no? Por ejemplo, hay artículos que no bajan. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, uno de los artículos más caros que existe en la canasta básica o que en el uso cotidiano de las personas es el que tiene que ver con la canela. Si yo les preguntara, ¿cómo es el kilo de canela? ¿Sabrían, muchachas? No, pero me imagino que está como más de 100 pesos. ¿Alguien? A ver, un número que me den para el kilo de canela, muchachas. No, ni idea. El kilo de canela más o menos ronda los 600, 700 pesos. Nosotros no vemos ese costo porque normalmente utilizamos pedacitos muy pequeñitos de canela, ¿no? Pero la canela es uno de los elementos muy, muy caros y que de repente nosotros no sentimos porque, bueno, se utiliza para muchas cosas, pero se utiliza en cantidades pequeñas. Pero esos son los productos que no bajan de precio porque no están sujetos a que se echen a perder. Por lo tanto, con los productos que se echan a perder, sí es posible sacar dinero para que la gente no los compre y bajen su precio, ¿no? O es posible que tú tengas más competidores y que estos bajen sus precios y que el producto que es caro
al no poder competir en precio con otros, baje su precio. Y entonces son las maneras en que el gobierno, la fórmula básica sobre de las cuales el gobierno trata de que la inflación siempre esté controlada. Recuerden, la inflación se controla a través de las políticas monetarias y de las políticas fiscales, pero ahorita solamente estamos viendo las monetarias. ¿Quién dicta las políticas monetarias? Bueno, las dicta el Banco Central, que en este caso México se conoce como el Banco de México, ¿no? Donde trata de manejar todo el dinero que le llega a través de la recaudación de impuestos. Esta recaudación de impuestos es muy importante porque este dinero se va a utilizar en los presupuestos de los siguientes años y estos presupuestos se van a utilizar para, bueno, todas las necesidades sociales que tiene que cubrir el gobierno a las diferentes poblaciones. Por lo tanto, el Banco de México es el encargado de dictar estas políticas, cuándo son restrictivas, cuándo son abiertas, cuándo ya no son restrictivas y de alguna u otra manera poder establecer este manejo de la inflación. Por lo tanto, cuando hay menos dinero en el sistema, la gente evidentemente tiene menos dinero para gastar. Normalmente nosotros gastamos dinero a través del crédito, ¿no? O sea, si quieren hacer una compra, digamos, fuerte, o sea, ya fuerte, estamos hablando de más de 5,000 pesos, más de 4,000 pesos, ¿no? Para un bien, normalmente lo sacamos a meses, ¿no? 3, 6, 9, 12, dependiendo del costo. Y lo que hace el Banco de México es establecerle por ejemplo, los bancos, que las tarjetas de crédito van a tener intereses muy altos. Por eso es que mucha gente se atrasa con lo que son sus tarjetas de crédito, porque no pueden pagar el mínimo y se acumula el interés de ese mes más los intereses sobre dicho mes. Y entonces, esa es la manera en que los bancos tratan de espantar a las personas para que sean muy conscientes y manejen muy bien lo que es su dinero. Por esa razón, sí es importante que para el caso de los créditos, los intereses sean altos y para el caso de los ahorros sean bajos. Si ustedes llevan 10,000 pesos al banco, les van a dar 2 pesos cada 2 meses, ¿no? O sea, es realmente muy, muy pequeñito. Pero así funciona el sistema monetario, ¿no? Y en el caso de las políticas monetarias restrictivas, repito, si no es dinero, sí es en créditos, ¿no? Y estos créditos hacen que, bueno, pues uno desista por comprar un bien o un artículo. Después se llegó a la conclusión, hace como 15, 12 años, de que la mejor opción era que pues, los usuarios adquirieran productos sin intereses, ¿no? Para que pudieran comprar, porque aquí también sucedía algo, que los bancos no tenían muchos movimientos debido a que la gente pues le tenía miedo al uso de la tarjeta de crédito, ¿no? Y con justa razón, porque de repente sí, la gente de deudas de 5,000 pesos pasaban a 20,000 pesos, ¿no? Y de 20,000 a ya 60,000, y así nos íbamos. Y entonces la gente pues sí le tenía cierto temor al uso de la tarjeta de crédito. A partir de hace 15, 16 años se establece los meses sin intereses y esto le ayuda mucho al consumo. Y el consumo le permite a las empresas la producción y las empresas le permite a los trabajadores su cobro. Y entonces es todo un círculo. Y sí ha venido a mejorar en términos de las personas que tienen un trabajo medianamente estable, el uso de las tarjetas de crédito y la compra a través del sistema sin intereses, ¿no? Porque estamos pagando solamente el bien, aunque pagamos el IVA de dicho bien, no pagamos los intereses que podría generar el crédito en otras circunstancias y en otras economías. Por lo tanto, esa es la manera que hoy tenemos de ir controlando la inflación y también de asegurarnos que las personas puedan adquirir sus productos o servicios, ¿no? Normalmente cuando vamos a comprar una computadora, cuando compramos un celular, cuando compramos artículos que realmente nos van a durar un periodo extenso en el tiempo, sí tratamos de utilizar el concepto del crédito.
El Banco de México, ahí dice central porque así se le debe llamar para cualquier país, pero en este caso el Banco de México aumenta el coeficiente de caja si los bancos se ven obligados a aumentar su coeficiente de caja al mismo tiempo. Esto es, su coeficiente no es otra cosa más que el guardar el dinero en el banco para que la inflación se mantenga estable. No hay dinero para gastar, no hay dinero para consumir. No hay consumo, el productor lo que va a tener que hacer de sí o sí es bajar el precio para incentivar la venta, ¿no? Y por lo tanto, esto implica que vamos a ingresar más dinero en las reservas de los bancos, perdón, y dentro del el dinero que corre en el mercado, se va a ver disminuido. Por lo tanto, les repito, cuando hay poco dinero, la gente en lo normal, en el sistema, lo que hace la gente es no comprar. Y eso no le beneficia pues prácticamente a nadie. algo me picó, les digo que es una mala semana. Ya quiero que se termine. En fin. Y aquí tendríamos lo que son los aumentos de los tipos de interés, que en este caso, los intereses los emiten las políticas monetarias restrictivas, donde hay cobros que pueden ser, que normalmente son mensuales, pero que nosotros utilizamos el concepto de intereses sobre intereses. Y el concepto de intereses sobre intereses hace que tú pagues la deuda originalmente, el interés que tenías establecido y el interés sobre el interés que te está corriendo sobre el monto y sobre el primer interés. Deme un segundo. Listo, ya regresé. Y el concepto del interés sobre el interés, lo que es el interés compuesto, afecta directamente a cualquier usuario, ¿no? Cuando los usuarios quieren pedir un préstamo y ven que la carga de interés es muy complicada, pues entonces desistimos por el mismo, ¿no? Y estas son las maneras en que nosotros tenemos, o el Banco de México tiene, para poder sacar dinero de la sociedad. Y una vez que pasamos lo que son las políticas restrictivas, políticas monetarias restrictivas, nosotros tendríamos que establecer lo que son las políticas fiscales y los estabilizadores automáticos. Y aquí ya vienen lo que son las políticas de la fiscalía o de los elementos fiscales. Que recordemos, los elementos fiscales tratan de revisar la buena práctica de las empresas en cuanto a el pago de los impuestos, el pago de las deudas, y revisan las prácticas que tienen los sistemas monetarios, ya sea los bancos, las casas de empeño, ya sea los fondos de ahorro, etc., etc., etc. Y por lo tanto, las políticas fiscales van a tener una cosa que se llaman los estabilizadores automáticos. Y los estabilizadores son aquellos componentes de los presupuestos públicos, tanto por el lado del gasto como por el lado del ingreso, porque un presupuesto siempre va a tener dos variables, lo que es en qué vamos a gastar y cuánto dinero nos va a ingresar por el periodo que estamos llevando, ¿no? Muy simple, ustedes cobran por quincena y ese es un ingreso, y durante el 30 les pagan, ese es su ingreso, y del 1 al 15 serían sus gastos. Exactamente le pasa lo mismo a la economía, nada más que ellos lo hacen en forma anual. Entonces, decíamos que son componentes de lo que son los gastos y los ingresos y responden de manera inmediata a estos fenómenos de aumento de la inflación o aumento de las tasas de interés. Y lo que hacen estos estabilizadores
es tratar de manejar la economía desde un punto global, desde el punto de vista de la nación, para que la inflación no se eleve, ¿no? Por lo tanto, son de los elementos más importantes que tenemos en las políticas fiscales. Y se definen como componentes anticíclicos, ya que generan superávit fiscales en las etapas de auge y déficit fiscales en las etapas de recesión o depresión. Por lo tanto, un estabilizador tiene el objetivo de detener el ciclo económico que puede ser negativo para el país. Nosotros tenemos 5 ciclos: el desarrollo, el crecimiento, la estabilidad, la crisis económica y lo que es la devaluación de la moneda. Son nuestros 5 ciclos, digamos, económicos. Entonces, siempre debemos estar en 3. Lo que es la estabilidad económica, que nosotros tenemos 25 años en estabilidad económica, aunque esto no se vea reflejado en las personas, el crecimiento económico, ¿no? Que tiene que ver con condiciones de vida más favorables para las personas. Y después tendríamos el desarrollo económico, donde las personas ya tienen una calidad de vida y tienen una calidad de vida muy, muy alta, y aparte los sistemas de gobierno son muy eficientes, ¿no? Entonces los estabilizadores en México tratan de que estemos en un proceso de estabilidad, que no tengamos sobresaltos en la economía y que no tengamos diferencias, por ejemplo, en los consumos, en los precios, ni en, por ejemplo, que en México se cuida mucho lo que es la canasta básica, ¿no? Donde tratamos de que la gente pueda comer o pueda adquirir por lo menos 27 artículos de la canasta básica sin que estos suban de precio. Por ejemplo, la sal, el frijol, el aceite, el huevo, que el huevo, bueno, de repente ya es caro, el arroz, la tortilla, y así nos vamos, ¿no? El jabón para bañarnos, ¿no? Que son productos que más o menos tienen un precio que es accesible para todas las personas. Hay productos, por ejemplo, el jabón, que sí ya tiene múltiples precios, igual el aceite, pero hay un precio máximo, ¿no? Que es supongo que el aceite de, ¿cómo se llama el aceite más caro, muchachas? El aceite ay, se me fue el nombre. ¿El más caro? Ajá. El aceite de coco, el de aguacate son los más caros. El de oliva. El de oliva, ¿no? Que más o menos deberán costar como 100 pesos. Sí, está como en 120 litros. El litro, ¿no? Y menos de litro. Si nos vamos a un aceite así, el más corrientito que tengamos, ¿cuánto nos costará el litro? Como 30 pesos. Como 30 pesos. Y entonces sí tenemos una diferencia notable entre pagar 120 y pagar 30. Y entonces la población tendrá la elección de elegir si compra el de 120 o si compra el de 30 pesos. Y eso es a lo que se refiere la estabilización. La estabilización nos dice, necesitamos este margen en términos de precios, y necesitamos este margen en términos de tiempo, ¿no? Porque en México normalmente el ajuste se hace cada año. No sé si ustedes se den cuenta, pero en enero algunas cosas tienden a incrementar su precio. Y esto se hace porque el estabilizador te dice, vamos a sujetar un año el precio del aceite de 30 pesos, pero en enero de 2022 el precio del aceite tendrá que ser de 31 pesos, el mínimo. Y a partir de ahí ya, ya podemos establecer qué comprar y cada cuánto tiempo comprar. Por lo tanto, los estabilizadores cumplen esa función, ya sea en el terreno muy, muy básico de la canasta básica, o ya sea en el terreno de las inversiones y de las operaciones que se realizan por parte del gobierno en cualquier situación, ya sea obra pública, ya sea
servicios generales, ¿no? O ya sea infraestructura. Por esa razón es que son bien importantes. Y si me ven que me estoy peleando, efectivamente me estoy peleando con mi cargador porque la pila ya se va a acabar. Y voy a proceder a conectar. Y después de los estabilizadores pasaríamos a lo que nosotros conocemos como la deuda pública, ¿no? Que es uno de los factores que necesitamos sí o sí, porque todos los gobiernos, prácticamente todos los gobiernos, ya sea los locales, los municipales, los de los estados o el federal, va a buscar el endeudamiento. El endeudamiento es algo muy simple. El país tiene reservas y estas reservas, que son altas en México, vamos a decirlo, son altas, estas reservas se utilizan cuando tenemos catástrofes, ¿no? Ciclones, huracanes, terremotos, ¿no? Inundaciones, y también se utilizan cuando algún gobierno quiere hacer alguna obra pública, ¿no? Porque muchas veces quieren ese dinero, pero no lo llevan a donde tenía que ser. Y entonces la obra pública dicen, préstame de la reserva y te voy a pagar esta deuda o este dinero en 10 o 12 años. Ya no te lo voy a pagar yo, pero te lo va a pagar el que viene, ¿no? Y evidentemente no lo va a pagar el gobernador, ni el presidente municipal, ni el presidente. Evidentemente lo va a pagar el pueblo de esa región. Entonces, así funciona la deuda pública y es por eso que muchos estados están súper endeudados porque, bueno, pues van a dejar que las subsecuentes generaciones paguen lo que ellos invirtieron o lo que ellos utilizaron para alguna situación, ¿no? Tenemos el caso de, muy sonado, del presidente Calderón, que cuando llega la influenza pide 500 mil millones de pesos y, bueno, pues ese dinero nunca se vio reflejado en las cuentas de la federación, pero bueno, son situaciones que pasan, ¿no? Y que, bueno, nosotros evidentemente tenemos que ir pagando, ¿no? Por lo tanto, la deuda pública es el conjunto de deudas o compromisos de pago en el sector público y que tiene el sector privado. También puede tenerlo el sector privado, ya sea por personas, empresas o instituciones nacionales o extranjeras. Hay bancos, se le llaman el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son instituciones que le prestan a los países. No le prestan a otras personas, no le prestan a empresas, sino le prestan básicamente a los países. Y son bancos que se generaron para, en caso de que los gobiernos no tengan sus ahorros, puedan pedir préstamos con la promesa de pagarlos en el futuro. Desafortunadamente, estas instituciones también eran medio maquiavélicas porque les dictaban políticas a los gobiernos. ¿Quieres que te preste? Sí, pero ¿sabes qué? El salario mínimo no va a subir en 20 años. Y los presidentes decían, bueno, pues está bien, con tal de cubrir con los adeudos que se tienen. También recuerden que nosotros tenemos un adeudo con los Estados Unidos, un adeudo grande, que, bueno, pues se estima que pagaremos por ahí de 100, 150 años, si es que no volvemos a pedirles otro préstamo, ¿no? Entonces, bueno, son las situaciones. De hecho, no sé si se enteraron, pero por ahí está la nota, si le quieren googlear después, ¿no? Que el actual presidente le pagó, solamente adelantó intereses, ¿no? A la deuda que tiene con Estados Unidos, ¿no? No pagó la deuda, solamente pagó los intereses. Entonces, así se genera la deuda y la deuda pública y el déficit. Y el déficit es el saldo presupuestario que es en contra de nosotros, ¿no? O sea, que salimos mal, íbamos a gastar, van al súper, imagínense, van al súper con 500 pesos y resulta que cuando ven su ticket dice 550. Y tú dices, pero ¿cómo si yo solamente traía 500 pesos? Lo mismo le pasa a los estados, lo mismo le pasa a los municipios y lo mismo le pasa a la federación. Hay ocasiones en que tiene un presupuesto para tal obra o para tal circunstancia y termina gastando mucho más de lo que tenía contemplado. Por lo tanto, el déficit es uno de los elementos
recurrentes, o que era más recurrente en años anteriores, porque siempre nos salían malas cuentas. Si nosotros vamos al año 2019, Pemex tenía déficit súper altos y ya se consideraba una empresa que estaba en proceso de quiebra, hasta que llegó el actual gobierno y decidió rescatarla con pues las circunstancias que esto conlleva, ¿no? Por lo tanto, déficit sí es importante que nosotros lo consideremos para poder desarrollar nuestras políticas monetarias y nuestras políticas financieras. Y dentro del déficit, si el saldo del presupuesto es negativo, habla de un déficit, y en México ya no pasa porque todo está muy controlado. Y si el presupuesto nos da un saldo a favor, esto es que no se ejerció ese dinero, nos da un superávit. Desafortunadamente en México ya no pasa esto. ¿Por qué? Porque todo el presupuesto viene etiquetado. ¿Qué es que esté etiquetado? Imagínense que ustedes cobran su semana o su quincena y entonces les pagan 5 pesos. Y 1 peso va a el pago de deuda, ¿no? Ya sea la renta, ya sea el gas, ya sea pasajes, ya sea su internet, lo que tenga que hacer. El otro peso va destinado a la comida, ¿no? Ya sea que coman en casa, ya sea que coman fuera. El otro peso va destinado a diversión, ¿no? Y ustedes sabrán si el cine, la fiesta, bla, 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 bla. El cuarto peso va destinado a, por ejemplo, gastos corrientes, ¿no? Si se les antojó un chicle, bueno, se lo compran. Si por ahí necesitan, no sé, comprar una pluma, la compra, ¿no? Y el quinto peso, en términos generales, sería para gastos de imprevisto. Y así se van sus 5 pesos. A eso se le llama etiquetar el dinero. Desde ¿cómo se llama? Cedillo no, Salinas no. Desde Vicente Fox, perdón, el dinero en teoría viene etiquetado, ¿no? Esto es, 1 peso es para obra pública, 1 peso es para seguridad, otro peso es para nómina, y así vienen. Si ustedes no los ejercen en lo que es el gobierno, lo que va a hacer la federación o el gobierno federal es quitarles ese porcentaje de peso porque no fue ejercido. Por lo tanto, sí es importante que los gobiernos, si les llegan 5 pesos, se gasten 5 pesos, ¿no? Y también hoy está muy sancionado por parte de la Federación y de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México que ustedes tengan saldo negativo, ¿no? Siempre se busca, y es una política incluso de los gobiernos en campaña, decir que su presupuesto será a base cero. Esto es que ni van a tener superávit ni van a tener déficit. O sea, que se va a utilizar el dinero 100% en lo que se tenga programado. Y esto es uno de los grandes mecanismos. Este es uno de los grandes mecanismos con los que el gobierno federal cuenta para darle dinero a lo que son los estados, y los estados darle el dinero a lo que son los municipios. Y entonces, repito, en México ya no hay superávits, ya ese concepto se queda atrás. Antes sí ocurría, y en algunos otros países sí ocurre, pero es ya muy raro, porque todo, repito, ya está bien identificado a dónde se va a ir. Y la deuda pública aparece por distintos motivos. Básicamente puede ser por los ingresos que genera el Estado, que son muy poquitos, y sí habrán estados como Oaxaca, como Chiapas, sobre todo Chiapas, que de repente no dimensionamos porque nosotros pues no somos de allá, pero que tienen una extensión territorial extremadamente grande. Son estados muy grandes, donde la densidad de población está muy extendida y donde pues prácticamente todas las poblaciones carecen de los mínimos recursos para desarrollar sus actividades. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, los municipios sí van a tener
lo que nosotros conocemos como deuda, porque, bueno, no van a tener dinero para poder hacer obra pública. De hecho, hay algunos municipios que se rigen por lo que son las costumbres del pueblo, y las costumbres del pueblo implican que le des más dinero a la fiesta del pueblo que a pavimentar las calles del centro, ¿no? O ir pavimentando. O, por ejemplo, las costumbres del pueblo hablan de celebrar más al santo patrono que, por ejemplo, el uso del internet, ¿no? Entonces, ahí sí se torna complicado el manejo del dinero, pero finalmente son las decisiones que toma el gobierno. Voy a dejar la presentación porque no sé qué le pasó. Murió. Voy a salir y voy a volver a entrar, no se preocupen. Y, ajá, porque no sé qué, por qué se pasmó. Y voy a volver a compartir la pantalla a ver si no nos sale con alguna cosa. No, efectivamente está muerto. Vuelvo a salir y vuelvo a entrar, pero ahora a la presentación de origen. ¿Qué era esta? Application. Ok, y entonces decíamos que la deuda pública tiene esta peculiaridad de buscar ya sea el déficit o el superávit, aunque en México ya casi no se da el endeudamiento por presupuesto. Sí se puede dar por otras circunstancias, como les acaba de decir, por alguna circunstancia que no teníamos contemplada, e incluso la pandemia hizo que muchos estados se endeudaran, ¿no? Y que, bueno, ese dinero es difícil que pueda ser rastreado, o era difícil que fuera rastreado por la federación. Hoy tenemos la unidad de inteligencia financiera y ella es la encargada de decir que pues, prácticamente todos los estados hacen mal uso del dinero, ¿no? Y ya nada más para finalizar, es importante distinguir entre deuda y déficit público, donde la deuda refleja. La deuda es algo que que refleja una acción que nosotros desarrollamos producido por un evento desafortunado, donde necesitamos dinero para atenuar las consecuencias de un evento que no estaba contemplado. También se utiliza, por ejemplo, mucho en la obra pública, porque a veces pensamos que la construcción de un puente nos va a salir no sé, en 60 millones de pesos y resulta que nos cuesta 70 y ya no tenemos dinero para pagar los otros 10 y ahí es donde nos endeudamos, ¿no? Y lo que es el déficit es una mala utilización de nuestro presupuesto, ¿no? Donde a veces los gobernantes no pueden utilizar un buen plan estratégico para gastar el dinero. Y por lo tanto, eso hace que los dineros del gobierno se terminen pronto y, bueno, al final se tenga que endeudar el gobierno para poder saldar las cuentas, ¿no? Que es mucho de lo que se hace, por ejemplo, en campaña para poder solventar los gastos de la misma. Se corta, por ejemplo, que yo he visto de nómina y después pedimos el dinero para pagar, ¿no? La nómina o sobre todo, por ejemplo, los aguinaldos. Saco del dinero de los aguinaldos que ya tengo preestablecido y luego pido dinero para poder pagar. Y así se forma el déficit. ¿Dudas, muchachas? ¿Algo que quieran agregar? No, todo bien, profesor. ¿Todo bien? Ok, bueno, pues las dejo descansar. Vean el video también es cortito, no está tan largo, viene un poquito más extenso que esto. Vienen algunos puntos más, pero en general es prácticamente lo mismo. Y les decía, no se espanten que diga que es el tema 5 y 6, ¿no? Todavía nos falta un tema. Y si tuvieron problemas con su tarea,
porque ayer me decían varias personas que tenían problema con la plataforma, me lo pueden mandar por correo sin ningún problema, ¿no? Ya luego me mandan mensaje para que yo les mande mi correo y lo puedan utilizar. Me despido, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego.